Pastora María Isabel, adelante, buen día. Que Dios la bendiga. Amén, hermanos. Muy buenos días, amados hermanos. Damos gracias al Señor por este día y por la oportunidad, una vez más, de compartir con ustedes sobre el discipulado. Y hoy quiero hablarles sobre el discipulado en familia, porque no es un asunto solamente de iglesia. Para nosotros lograr una renovación de los creyentes en todas las edades, en todas las etapas de la vida, necesitamos abarcar también el discipulado en familia y entendiendo claramente que los padres son los que señalan los principios bíblicos en la vida cotidiana, donde nosotros necesitamos definitivamente entender que el discipulado abarca también esa responsabilidad de los padres, esa responsabilidad de los esposos, de esa familia, conociendo al Señor, conociendo, guiándoles, y que eso nos va a dar a nosotros una nueva generación de ministros, una nueva generación de personas, porque entendemos que cada familia es una iglesia pequeña, donde los padres son los responsables de ser ejemplo, guiando y discipulando a sus hijos. Una familia sana es la que inculca un sistema de valores que honra a Dios, a la familia y a otros, donde sabemos que Dios viene y trabaja con las generaciones. Hay una gran influencia de la fe en las generaciones. Es que no solamente estamos hablando de un tiempo que va a ser marcado solamente para ese momento, sino que estamos hablando de que el discipulado en familia nos trae esa influencia de la fe en las generaciones. Cada uno de nosotros estamos ahí, sabemos si somos de la primera, de la segunda, tercera generación, pero aquí en el ejemplo que tengo de esa influencia, mis abuelos, primera generación cristiana, mis padres, segunda generación, nosotros, tercera generación, nuestros hijos, cuarta generación, nuestros nietos, quinta generación. Y así vendrá la sexta generación y vendrá esa fe del Señor en cada una de las generaciones. Pero tenemos que reconocer que esto no es algo automático, que esto es algo que nosotros tenemos que trabajar. Lo que tenemos cuando hablamos de que se levantó una generación que no conocía a Dios, no tenía que ver solamente con el liderazgo de esa persona, de ese líder, y hablar en algún momento solamente de Josué, que tomó esa guianza y que después de él, sino que tenemos que saber que fue una influencia que no se dio desde los hogares, y cada uno de nosotros necesitamos traer esa influencia en nuestros hogares, y necesitamos enseñarle a estos padres jóvenes, a estos padres nuevos, a esta generación de padres que hay ahora en nuestras iglesias, que lleven ese discipulado también a sus hogares, que no solamente sea en la iglesia, sino que abarquemos cada una de las esferas, amados hermanos, que como iglesia del Señor sepamos que tenemos que llegar a las diferentes esferas. Hoy en día tenemos una buena noticia de que el Ministerio de Educación está dando la semana de la Biblia, la semana de la Biblia en las instituciones educativas, donde nosotros igual, hermanos, tenemos que retomar todo esto que va a influenciar la fe en las generaciones, donde nosotros venimos y decimos, Señor, aquí está mi generación, Señor, he sido marcado por mis padres, he sido marcado por mis abuelos, pero quiero que esa influencia de. Entonces decimos, bueno, tenemos que volver nosotros,
tenemos que volver nosotros a ese discipulado en familia, ¿verdad? Y les dejo este salmo para que ustedes lo lean. Salmo 119 al 116. ¿Qué hace el discipulado en familia? Bueno, fortalece un hogar con la vivencia espiritual para hacer crecer a todos sus miembros. Ahí en el hogar nos asegura una influencia a todas nuestras generaciones bajo los principios bíblicos, porque este asunto del discipulado, ese asunto de que podamos transmitir, que podamos trascender a las siguientes generaciones, tenemos que trabajarlo. No es algo que se va a dar automático. Y yo creo que en eso, a través de estos segmentos, hemos ido aprendiendo precisamente que hay que trabajar, que hay que tomar las diferentes responsabilidades. Y hoy estamos hablando de la responsabilidad del discipulado en cada uno de los hogares, en cada uno de las familias, que sigamos marcando nuestra generación para que esta generación marque las siguientes generaciones en discípulos de Cristo. Nos permite juntos en la familia abrazar la plena majestad de Cristo, aprendiendo a entrar en su presencia para ser transformado a su imagen y reflejar su gloria, poder y reino al mundo desde el hogar. Es ahí en el hogar, es ahí donde nosotros estamos con nuestra familia, donde vamos a marcarles con esa presencia de Dios, donde es necesario, hermanos amados, y yo les digo a ustedes cuando trabajamos con jóvenes, cuando trabajamos con adolescentes, con niños, cómo vemos nosotros la carencia de ese discipulado en el hogar. Vemos cómo los niños no llegan y no tienen esa reverencia ante la presencia de Dios, porque no es una reverencia de llegar a la iglesia y soy reverente. No, es que lo que hay que hacer es discipularlos a tener esa reverencia ante la palabra, ante la presencia del Señor. Y es donde nosotros tenemos que saber que necesitamos retomar esos devocionales, ese tiempo, y hay elementos muy importantes que van a marcar un discipulado en familia. Y el primero que quise poner fue el poder del buen ejemplo, porque es ahí en el hogar donde los padres marcan, no solamente con palabras, sino con ejemplo, donde podamos tener esos tiempos de oración, esos tiempos de adoración, esos tiempos de la lectura de la palabra, donde ahí en el hogar aprendamos a esa memorización bíblica, ¿verdad? Y no es algo solamente que los padres lo dan a sus hijos, sino toda la familia memorizando juntos la palabra de Dios, porque recordemos que nosotros somos discípulos y también necesitamos esa memorización bíblica. Ahora con la tecnología nos hemos olvidado de memorizar la palabra del Señor, nos hemos olvidado, pero necesitamos volver desde el hogar a memorizar la palabra de Dios. Debemos de aprender a escuchar a Dios y obedecer su voz, y que como familia podamos tener esos tiempos de escuchar a Dios, de que Dios nos hable, pero sobre todo ir marcando también que escuchamos a Dios y obedecemos su voz, aplicar la verdad de lo que ha aprendido. Si tengo ese tiempo de devocional en mi familia, bueno, ¿qué tiene que ver esta palabra con la vida cotidiana? Es que el discipulado nos lleva más allá de la iglesia, nos lleva más de ese tiempo en iglesia, nos lleva a tener vivencia, nos lleva a nosotros a ser cristianos aprendiendo, cristianos aplicando la verdad de lo que hemos aprendido, cristianos demostrando ese discipulado es una realidad en nosotros, es un discipulado vivencial. Y algo muy importante también que tiene que ver con ese discipulado en familia es bendecir, es que aprendamos a bendecir a cada uno de los miembros de la familia, traer esas bendiciones. Y nosotros vemos en el Antiguo Testamento cómo esas bendiciones de los padres
trascendieron generaciones. Algunas de esas bendiciones que se dieron en el Antiguo Testamento llegan hasta nosotros, porque es muy importante que podamos nosotros bendecir a nuestras familias y entender y comprender que ese devocional con la familia vincula la fe con la vida diaria. Es que no es solamente el escuchar la palabra y quedarnos ahí, sino que es vincular esa fe. Bueno, esto que yo creo en Dios, ¿cómo lo aplico? ¿Cómo lo llevo a la vida diaria? ¿Cómo lo practicamos en familia, donde vamos formando, donde a través de esos pequeños momentos nosotros podemos hablar de cómo honramos a Dios, donde nos nutrimos unos a otros en la fidelidad al Señor, donde nos exhortamos en familia acerca de poner en práctica la fe en la vida diaria. Además de saber que estos devocionales nos van a recordar cómo en familia podemos vivir en la presencia de Dios. Y es aquí donde nosotros hacemos una conexión que por muchos años ha estado ausente, donde no llevamos lo que aprendemos a la iglesia al hogar. Aquí vamos a conectar todo lo que hemos recibido en la iglesia, todas esas enseñanzas, todo ese conocimiento. Vamos a hacer esa conexión en familia. Vamos a recordar lo que hemos ido aprendiendo. Vamos a recordar, vamos a traer a la memoria ahí en familia, que ahí también nosotros hacemos descender en la presencia de Dios, pero no solamente ese momento que tomamos para orar, sino que traemos esa comunión, traemos esa coinonía espiritual en la familia, a la vez que los devocionales, que este tiempo de discipulado ayudan a la familia a permanecer unida, a perdonar y orar los unos por los otros. Aspecto muy importante, orar los unos por los otros, traer esa bendición que no sea algo raro. Hoy voy a orar por mi esposo, hoy voy a orar por mi esposa. ¿Por qué? Porque a veces somos muy buenos en esa oración privada, en esa oración única, en esa oración de estar en un grupo, de estar en la plataforma, pero ¿qué de llevarlo ya, salir de la plataforma y llevarlo a nuestra familia, salir de la iglesia y llevarnos a nuestra familia? Y eso es lo que nos hace que nosotros digamos, necesitamos retomar los tiempos en familia con ese aprendizaje de la palabra, con esa memorización, con esa oración, tener tiempos de adorar juntos y tener tiempo de orar los unos por los otros, para que la presencia de Dios esté en cada hogar. Bendiciones, hermanos, y que usted crezca en un discipulado con su